Muy buenos días, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más tenemos la bendición y el privilegio de estar reunidos por medio de la señal del Facebook. Y no la señal es la bendición, sino la comunión que tenemos en Cristo Jesús para cantar, para escuchar la palabra de Dios, para aprender de ella. Bienvenidos mis queridos hermanos, queridos amigos aquí de la Iglesia Bautista Calvario. Una vez más les doy una cordial bienvenida. Los que están conectándose recién, no se olviden de estar compartiendo el link de la iglesia para que otros puedan también tener la oportunidad de escuchar la palabra, edificarse en este día. Muchas gracias por estar en esta mañana. Comenzaremos con unas palabras de oración. Oh Padre Celestial, te damos las gracias por el privilegio y la oportunidad de estar en este tiempo aprendiendo de ti, conociéndote más a ti. Padre, guía todo nuestro momento aquí. Sabemos, Señor, que estamos todos en casa, todavía no podemos reunirnos. Y Padre, siempre en casa también hay distracciones, que los cultos, Padre, sean un momento en el cual estamos escuchando la palabra, sobre todo los que te conocemos, que podamos llevar cualquier otra distracción fuera, sacar, Señor, cualquier cosa que pueda afectar nuestras vidas. Que nada nos esté distrayendo. Te suplicamos, Padre Celestial, que tú nos ayudes, que tú nos bendigas en esta mañana. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días con todos los que ya estamos conectados. Hemos orado para comenzar nuestro culto el día de hoy. Vamos a cantar el canto número 366. Mi anhelo eres tú, dice este canto. Y vamos a 366, mi anhelo eres tú. Entonces vamos a estar listos para entonar antes de comenzar con la escuela dominical. Que mi espíritu amarte con fiel corazón. Ese es el deseo y ese debe ser lo más grande en nuestro corazón en estos días. Qué bendición, hermanos, de poder estar una vez más ahora acercándonos a abrir la palabra del Señor. Seguiremos nuestro estudio en el libro de Isaías, el capítulo 12. La semana pasada estuvimos estudiando en Isaías el capítulo 11 y hemos conversado sobre el mejor gobernante. Y algunos detalles ahí que quiero repasar, mientras usted va viendo también aquí un pequeño repaso sobre el mejor gobernante.
Hablamos de conocer a la persona de Cristo Jesús, conocer el poder del Mesías de Cristo Jesús y los propósitos de él. Esto, hermanos, tarde o temprano produce alabanza. Quiero leerle en el libro de Isaías el pasaje que nos compete aquí en el capítulo 12 en esta mañana. Dice así la palabra del Señor: en aquel día dirás, ¿cuál día? El día en que la persona entiende, conoce la persona de Cristo Jesús, del Mesías. El día en que el pueblo judío, y obviamente esto está hablando a los judíos, entienden, conocen el poder de Cristo Jesús y entienden los propósitos para la vida de ellos. En aquel día, hermanos, es muy importante conocer al mejor gobernante. La persona, su poder, sus propósitos, eso tocamos la semana pasada. Pero quiero darle a conocer y que usted comprenda en este tiempo, hermanos, que conocer a Cristo Jesús, la persona, el poder y el propósito de Cristo, produce en el corazón de las personas un deseo genuino de alabarle. Y así comienza el capítulo 12, verso 1. En aquel día dirás: cantaré a ti, oh Jehová. Cantaré a ti, oh Jehová. Vamos a entrar ya al mensaje mismo ahí. Uno necesita experimentar al Mesías, a Cristo, así como los judíos necesitaban experimentar a su Mesías. Una de las primeras cosas que notamos ahí, en lo que estamos estudiando en esta mañana, dice: en aquel día dirás: cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. Una de las primeras cosas que usted necesita experimentar de Cristo es la misericordia de Cristo. Otra cosa va a ser la salvación del Mesías, y también la grandeza del Mesías. Estas tres cosas vamos a desarrollar en esta mañana. Y es un llamado que tenía Isaías, un llamado de Dios para su pueblo, de experimentar del Mesías la misericordia, la salvación y su grandeza. Y eso produce alabanza. Esto produce alabanza en el corazón. Aquí, hermanos, usted puede notar en muchas Biblias, en el capítulo 12 del libro de Isaías, va a decir cántico de acción de gracias. Es un cántico de acción de gracias, y vamos a ver que hay estas tres cosas que hace que una persona sea agradecida. La misericordia de Dios, la experiencia de la misericordia de Dios en nuestras vidas, la experiencia de la salvación en nuestros corazones y la experiencia de conocer lo grande que es Dios. Eso es, hermanos, lo que produce verdadera alabanza. Vamos a estar orando antes de continuar en este momento. Padre Celestial, ayúdanos mientras vamos aquí a aprender, a comprender de tu palabra, a ir, Señor, conociéndote más profundamente. Te suplicamos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Una cordial bienvenida a todos los que recién se están añadiendo, y estamos aquí en el libro de Isaías, el capítulo 12, y vamos a ver este cántico de acción de gracias. Pero se nota que aquí Isaías va a escribir este cántico porque él ha experimentado de parte de Cristo estas tres cosas: misericordia, salvación, grandeza, y es lo que pide que su pueblo también experimente. Vamos a ver estas tres cosas en el estudio en esta mañana. Hermanos, nosotros necesitamos, y querido amigo, usted necesita experimentar la misericordia de Dios. Y me explico, y el versículo 1, tremendo versículo, corto versículo, pero profundo en muchas de las cosas que nos dice. Dice ahí la palabra del Señor: en aquel día dirás: cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste. Una primera cosa para considerar en el asunto de la misericordia es que Dios está enojado. Dios está enojado. Dios está enojado. Hermanos, una de las cosas, y querido amigo, en esta mañana que estás escuchando, no puedes tener la experiencia de la misericordia de Dios, si no entiendes la incomodidad de Dios con el pecado en nuestras vidas. Hermanos, Dios desde Edén ha estado incómodo con el ser humano. Desde los primeros días de nuestros padres, de Adán y Eva, ha estado sumamente molesto con el hombre. Dios está enojado con el ser humano.
Y hermanos y queridos amigos que usted está escuchando, el enojo de Dios es algo justo y bueno, porque Él nos puso y nos creó en una forma especial, de total perfección, de total comunión, sin enfermedad, sin maldad, y nosotros decidimos darle la espalda. La misericordia, hermanos, es una experiencia que tiene que ver con el enojo de Dios sobre el ser humano. Otro aspecto que usted puede notar aquí en el mismo versículo es que este enojo es contra nosotros. Es muy interesante cómo Isaías menciona aquí en la palabra de Dios y dice: te enojaste contra mí. Y esto es personal, y eso necesitamos entender, queridos amigos, queridos creyentes, cuando vamos a enfocarnos y entender la salvación que Dios provee, y entender, antes de entender la salvación de Dios, la misericordia de Dios, es que Dios está contra nosotros. Y no es en términos generales, como tú notas en el texto, Dios está enojado contra mí. Dios está molesto contra mí. A veces se entiende que todos somos pecadores y eso está bueno, y eso debe estar claro en tu mente, pero debes entender que tú eres el pecador, que yo soy el pecador y que Dios está molesto con mi persona. Ciertamente está molesto con todos, pero está molesto conmigo en forma especial. La misericordia de Dios, hermanos, comienza entendiendo que Dios está enojado contra nosotros, que Dios está contra nosotros como seres humanos. Pero otro aspecto más de la misericordia de Dios es que, aparte del enojo y aparte de que Dios está contra nosotros, a pesar de que hemos fallado en su santidad, Dios se toma la gracia para apartar de sí mismo su indignación. Oh, hermanos, Dios es santo, Dios es bueno, Dios es justo, Dios es amoroso, pero Él, aun con todo, aun cuando nosotros nos hemos hecho enemigos de Él, mi querido amigo, Dios aparta su indignación para alcanzarte gracia y misericordia. Él está dispuesto cada día mientras tú vivas, cada día mientras nosotros vivamos y aún siendo su pueblo, que a pesar de que Dios se enoja, a pesar de que Dios puede estar contra nosotros en medio de nuestros pecados porque continuamente fallamos, pero mucho más con aquella persona que no ha sido redimida por la sangre de Cristo, Dios tiene la disposición de apartar su indignación y alcanzarte misericordia. Un detalle más ahí en este asunto que necesitamos recordar es que no solamente Dios aparta su indignación, pero como dice aquí el texto, y por eso canta Isaías: tu indignación se apartó y me has consolado. Dios es tremendamente bueno, mis queridos hermanos, el Dios de las Escrituras, el Dios de la Biblia, este Dios soberano. A pesar de que Él está enojado por nuestro pecado, a pesar de que Dios está contra nosotros, porque nosotros somos sus enemigos, le hemos declarado la guerra desde Edén, Dios tiene la capacidad de poder apartar su indignación y encima consolarnos. Consolarnos como cuando el hijo pródigo vuelve a su padre arrepentido de pecado. Busca la misericordia del Mesías. ¿Y cómo no hemos de alabar a Dios por su misericordia? Yo alabo, Isaías decía, le alabo por su misericordia. Ese es un primer aspecto que quería compartir en esta mañana. Otro segundo aspecto que notamos en el cántico de Isaías, en este cántico que lo ha puesto aquí, es que, hermanos, nosotros necesitamos experimentar no solamente la misericordia de Dios, pero la salvación de Dios. Versos 2 y 3 nos dicen de la siguiente manera: he aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, ¿no? Quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Tremendos versículos que hablan de la experiencia que el pueblo de Dios, que el propio Isaías necesitaba tener sobre la salvación. Una de las grandes verdades, principio que quiero mencionarle aquí, que Isaías dice en este verso: he aquí, Dios es salvación mía. Pregunta en esta mañana para todos nosotros.
Los que decimos que ya conocemos a Cristo Jesús o tenemos una experiencia o vamos a la iglesia, la pregunta, ¿Dios es tu salvación? Dios es tu salvación. Yo no te estoy diciendo si eres bautista, si eres evangélico, si eres católico, si eres adventista, si eres mormón, testigo, lo que sea que quieras ser. La pregunta es, ¿Dios es tu salvación? ¿Y sabes qué? Necesitas de Dios para que te salve, porque somos pecadores. Por eso hay misericordia de Dios, porque Dios está enojado con el ser humano por causa del pecado. Dios es tu salvación. Otra consideración respecto a la experiencia de la salvación. La salvación brinda al ser humano, al pueblo de Dios, seguridad. Y quiero leerle aquí. He aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré. La salvación que Dios da, la salvación que entrega a su pueblo, da certeza y seguridad. Me aseguraré, y también dice ahí la Escritura, no temeré. Dios nos da con la salvación, nos da seguridad, Dios nos quita el temor. Querido amigo, de repente en esta mañana estás pensando, Dios es misericordioso, Él puede hacer a un lado su furor, sí. Y Él está dispuesto a salvarte y Él está dispuesto a darte seguridad. Y quiero decirle una cosa que es sumamente importante que usted entienda. El Dios de las Escrituras, el Dios de la Biblia, el único Dios en Jesucristo, te ofrece una salvación segura y por siempre. No es una salvación temporal. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Juan capítulo 3, verso 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, su misericordia, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel, cualquiera, todo aquel que en Él crea, ahí está la condición, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cuando Dios da vida eterna, es vida eterna que nunca termina. Si no, no sería vida eterna. Dios nunca ha ofrecido una salvación temporal o que se puede perder. Dios da una salvación que te da seguridad total y te quita el temor. Temor de la condenación, del castigo eterno, pero también nos da un temor nuevo, no a los hombres, no a la gente, no a la muerte, sino un temor genuino a Dios. Quita el temor del mundo, quita el temor de la condenación del pecado, pero nos da el temor santo y sabio que nos da nuestro amado Señor. Eso ofrece la salvación. Todo esto ofrece la salvación. Pero también juntamente con la salvación, Dios da fortaleza. Diréis, verso 3, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre. Dios, hermanos, es quien da fortaleza. Perdón, el versículo 2 es la parte que quería leer. Dice, no temeré, estoy en el verso 2, la mitad. No temeré porque mi fortaleza y mi canción es Jehová. ¿Quién hace ahorita? Porque mi fortaleza y mi canción es. Hermanos, Dios con la salvación nos da seguridad, nos quita el temor, nos da fortaleza, pero también a la vez nos da gozo. Nos da la capacidad de poder tener alegría genuina y real. Hermanos, la gente en este mundo, en sus disfrutes, en sus fiestas, en sus bailes, en sus danzas, en sus borracheras, en sus orgías, tienen una aparente felicidad. Aún, hermanos, nosotros en la propia vida podemos tener un tiempo de comunión, y aquí en Perú especialmente nos gusta comer, ¿no? Qué lindo reunirnos para comer dulces, una buena comida con bastante carbohidrato y grasa como a nosotros los peruanos nos gusta. Qué rico, y finalmente el corazón un día se puede parar aún con todo eso. Y podemos tener alegría en la mesa y gozarnos y conversar. Pero es temporal, porque acaba la comida y ya luego vienen los problemas y la gente sigue peleándose y todas esas cosas puede haber. Pero cuando Dios trae salvación, comida espiritual real, pan del cielo que es Cristo Jesús, nos da seguridad, nos da temor, nos da fortaleza y nos da gozo permanente.
Nos da una alegría que tú no vas a comprender, que así nomás, a pesar de que puedas estar mal, a pesar de que puedas estar pobre, enfermo, cualquiera sea tu situación, o con COVID, o a punto de morir, puedes mantenerte en gozo. Hoy día vas a ver a un hombre, vamos a leer de un hombre que murió gozoso. Él se llamaba Esteban, pero en el libro de Hechos. Pero ahora, hermanos, pensando en la salvación, y querido amigo, Dios da gozo. Otro aspecto más en este punto para terminar, hermanos, siendo que Dios nos da una salvación, y ahí nos da seguridad, nos quita el temor, nos da fortaleza, nos da gozo, hermanos. Isaías decía: le alabo por su salvación. Tercer aspecto que queremos considerar también en esta mañana. Isaías nos va a hablar de su grandeza. Versos 4 en adelante. Y diréis en aquel día: cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Oh, queridos hermanos, dos experiencias vistas hasta ahora: la misericordia de Dios, espero que puedas alcanzarla, y luego la salvación de Dios. La misericordia de Dios es la experiencia de Dios de quitar el enojo. Y cuántas veces, a pesar de que Dios está enojado, mira, si Dios te está dando la oportunidad de escuchar un mensaje de la palabra de Dios acerca de Cristo Jesús, significa misericordia para ti. A pesar de que no le quieras, a pesar de que no te importe Dios, a pesar de que le has dado la espalda. Y aún para nosotros, hermanos, los creyentes, la misericordia de Dios sigue igual. Aunque a veces le damos la espalda, no le reconocemos como el Dios soberano que Isaías nos muestra, Dios sigue siendo misericordioso y nos sigue cuidando dentro de su salvación. Nos sigue animando a seguir. Pero ahora quiero que contemples la grandeza de Dios también, y esa es otra gran razón para alabar a nuestro Dios. Una de las cosas que notamos aquí es que Isaías dice, él quiere cantar a Jehová desde el verso 4. Diréis en aquel día, hablando de todo el pueblo, cantad a Jehová los pueblos. No, cantad a Jehová, aclamad, su nombre. Cantad a Jehová, aclamad su nombre. Nosotros necesitamos cantar a Dios. También necesitamos aclamar su nombre. Y aquí quiero hacer un stop, un pare. Mucha de la música en la iglesia, y esto es como un asunto aplicativo para nuestras vidas, nuestros cantos tienen que ser momentos en que alabamos a Dios, no nos alabamos a nosotros mismos, no nos cantamos a nosotros. Yo sé que hay buenos cantos que pueden hablar del testimonio, de la vida en Cristo, y cantamos cantos, ¿no? Cantamos cantos de victoria, de nuestra vida espiritual, y eso está bueno. Pero principalmente la alabanza, cuando uno tiene la experiencia de la salvación, uno quiere cantar a Jehová. Quiero aclamar su nombre. ¿Por qué? Porque, como dice aquí el texto, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebre en los pueblos sus obras. Otro detalle ahí que necesitamos recordar es que nosotros, pensando en la grandeza de Dios, necesitamos hacer célebre sus obras. Espero que especialmente nosotros, los que somos pueblo de Dios, estemos engrandeciendo las cosas que Dios ha hecho. Estemos agrandando las cosas y celebrando las obras de Dios. Mira qué tremenda obra de Dios ha hecho en tu vida, especialmente a los que somos creyentes. Celebras esa obra, la engrandeces como Él merece. Otro detalle más que podemos notar aquí en el texto: nosotros necesitamos engrandecer el nombre de Dios. Los versículos que estamos leyendo, la última parte del verso 4 dice: recordad que su nombre es engrandecido. Recordad que su nombre es engrandecido. Unos detalles más aquí, hermanos, para pensar en la experiencia de la grandeza de Dios. Dios hace cosas magníficas. Dios no hace cosas sencillas. Verso 5. Cantad salmos a Jehová porque ha hecho cosas magníficas. Cantad salmos a Jehová porque ha hecho cosas magníficas. Bueno, nosotros como seres humanos podemos, vamos a decir, emocionarnos por algo que hacemos, ¿no? A veces usamos el término
enorgullecernos o jactarnos, ¿no? Puedes sacar un diploma, puedes sacar el primer puesto en la uni, el primer puesto en la San Marcos y ser una persona muy, muy, muy grande, hacer una cosa grande, aparentemente magnífica, pero comparado a lo que Dios hace, hermanos, cualquier hecho humano, cualquier logro humano, hermanos, es insignificante. Pero Dios hace, hermanos, magnificencias. Estaba pensando un poquito en esta mañana y en estos días. ¿Te has puesto a considerar qué magnífica es la obra de nuestros cuerpos? ¿Te das cuenta que somos una máquina muy sofisticada? Tenemos una estructura ósea con huesos que están vivos, que tienen células, que aunque es material duro, es material vivo y necesita de sangre y necesita de un sistema para mantenerse calcificado y sostener toda la estructura humana sobre la cual de repente hoy día o estás parado o estás sentado. Y estos huesos necesitan todo un sistema muscular. Y estos músculos están conformados por músculos y tendones que sostienen cada una de nuestras articulaciones, nuestros codos, nuestras manos, nuestros dedos. Hermanos, Dios no ha hecho simpleza. Sí, Dios juntó un poco de barro en Adán, pero hizo algo magnífico. Le dio diversos sistemas. Y no solamente somos, vamos a decir, como una pequeña célula, un ser que solamente se mueve. Dios no nos ha dejado en ese punto. Dios ha hecho una cosa magnífica al crear al ser humano. No nos ha dejado ahí, pero por ejemplo nos ha dado capacidad de pensar, capacidad de razonar, capacidad de evaluar. De repente estás evaluando, de repente este pastor que está predicando a través del Facebook me está mintiendo, me está engañando. Y tenemos la capacidad de amar y de doler. Hermanos, entre los animales hay cierto vínculo afectivo. Pero vamos a decir, en una manada de lobos, un lobo muere. Ya los perros ahí, los lobos aúllan un momento, etcétera, pero ahí acaba. Pero en el corazón del ser humano, cuando muere alguien que nosotros queremos, apreciamos, nos queda en el tiempo. A veces yo, pensando en mis padres en estos días, y ellos son ancianos, están entre los 70, 80 años por ahí. Y a veces mi papá y mi mamá comienzan a recordar a sus padres. Y se recuerdan que ya no tienen y comienzan a llorar. Mira, un lobo, después que se ha muerto, después de meses, su compañero lobo, su compañera ahí de la jauría, él no está reclamando, él no está pensando. Hermanos, Dios nos ha hecho tan magníficos en tantas cosas que ha hecho, pero también nos ha dado una vida espiritual. Dios hace cosas magníficas en nuestra vida. Tenemos un Dios grande y maravilloso. Otro detalle más, hermanos, para ir culminando la escuela dominical. Dice la Escritura, hermanos, acerca de la grandeza de Dios, que debemos cantar, debemos clamar a su nombre, debemos hacer célebre sus obras, debemos engrandecer el nombre de Él, y que Dios ha hecho cosas magníficas como las que hemos explicado. Pero hay una cosa muy interesante, hermanos, que debe animarnos a evangelizar. Debe animarnos a comunicar a otros acerca del gran Dios que tenemos. Quiero leer versículo 5 una vez más. Dice: cantad salmos a Jehová porque ha hecho cosas magníficas. Y nota esta parte ahí: sea sabido esto por toda la tierra. Vuelvo a repetir la última frase del verso 5. Sea sabido esto por toda la tierra. Sea sabido esto. ¿Y cómo se va a saber? Nosotros, hermanos, que conocemos, que hemos experimentado la misericordia, la salvación de Dios, entendemos el gran Dios que tenemos la obligación de llevar a todo lugar, en todo el planeta, de que la gente escuche acerca del gran Dios que tenemos, del Dios misericordioso y el Dios salvador para tu vida. Debes saber toda la tierra. Hermanos, una razón por la cual nosotros
hablamos de Cristo, evangelizamos a otros, presentamos la palabra de Dios a este Dios de las Escrituras, es porque es el deseo de Dios que todos conozcan de Él y que todos procedan al arrepentimiento. Debes saber, como dice la Escritura, toda la tierra. Sea sabido esto por toda la tierra. Verso 6, y vamos cerrando ahí. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Pregunta para terminar en esta mañana el tiempo de la escuela dominical. Tú que se supone ya alabas al Señor, le alabas al Señor de verdad, le alabas por su grandeza. Quiero que notes aquí cómo termina el pasaje que estamos leyendo. Verso 6 del capítulo 12, 6 tremendos versículos que nos han hablado de 3 grandes cosas aquí, acerca de por qué cantamos, alabamos a Dios. Pero el versículo 6 dice, regocíjate y canta. Hermanos, aquí hay un llamado al creyente ya. Aquella persona que ha experimentado al Salvador, al Mesías, que ha experimentado la misericordia, la salvación, la grandeza de Dios. Este es un llamado para nosotros. Dice que debemos nosotros regocijarnos y cantar, dice, oh moradora de Sión. Yo entiendo que esto es para su pueblo. Hoy día, hermanos, Israel, aunque es pueblo de Dios, no tiene esa relación que nosotros tenemos. La iglesia es el pueblo de Dios hoy día y nosotros necesitamos hacer esto de aquí, de regocijarnos y cantar, nosotros los que somos el pueblo de Dios hoy día. Porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Querida iglesia cristiana, quiero decirle algo en esta mañana y darle una motivación grande para alabar a Dios en toda forma, en toda manera. Obviamente una de las formas es cantar alabanzas a Dios, pero una vida también dedicada a Él, eso es sumamente importante y más que nada, hermanos, causa un efecto más grande en el testimonio y en nuestras propias vidas. Pero hermanos, nosotros necesitamos que este Dios grande esté en medio de nosotros. Si nosotros creemos que Dios vive en nuestras vidas, si nosotros creemos que Dios habita en medio de nuestros corazones, a través de que hemos creído en Cristo y el Espíritu Santo ha venido a nuestras vidas, como dice el texto aquí, debemos alabarle y cantarle a nuestro Dios porque Él mora en medio de nosotros. Una vida, un pueblo que deja morar a Dios en su vida, le va a alabar realmente, no va a ser de labios para afuera. Fácil es, hermanos, a veces solamente cantar, pero vivir para Dios es lo más difícil. Vivamos, experimentemos a este Dios misericordioso, salvador y grandioso y vivamos para Él. Vamos a orar, hermanos, y terminamos en esta mañana. Padre Celestial, quiero suplicarte y quiero pedirte por cada uno de los que hemos estado aquí escuchando este tiempo en la escuela dominical, la palabra de Dios. Ayúdanos, Señor, a aprender, a conocerte más. Padre, nosotros que hemos experimentado tu misericordia, nosotros que hemos experimentado tu salvación, nosotros que ya hemos experimentado el tremendo Dios infinito que tenemos, ayúdanos a vivir para ti. Ayúdanos a ensalzar tu nombre como se merece el Dios soberano. Y si hay alguna persona que todavía no te conoce, que todavía no ha llegado a entregar su vida a ti, Padre, ayúdanos a que ellos puedan llegar a conocer a Cristo como su Salvador personal. Ellos necesitan experimentar la misericordia, la salvación y la grandeza de Dios. Padre, ten compasión de la gente. Si hay alguna persona con necesidad de Cristo, anímale a ir a tus caminos, apacigua tu ira, dale chance, dale oportunidad. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, qué tremendo es nuestro Dios y espero que cada uno de nosotros ya hayamos pasado esta experiencia de la misericordia, la salvación y el conocer al gran Dios que tenemos en la palabra. Y ahora, mis amados hermanos, vamos a comenzar
el tiempo ya de adoración. Doy una cordial bienvenida a todos los que han ido añadiéndose poco a poco ahí a través del Facebook. No te olvides de estar transmitiendo, enviando este link, compartiendo con otros. Queremos dar muchas gracias a todos los que están conectados en este tiempo. Y ahora vamos a comenzar nuestro siguiente culto, nuestro culto de adoración. Vamos a pasar un tiempo para cantar. Nos alistamos para estar cantando. Y bueno, voy a acercarme al instrumento para comenzar a cantar, mis queridos hermanos. El primer canto que vamos a estar cantando aquí para el tiempo de adoración es el canto 334, un nombre nuevo en la gloria. 334, por favor, vamos ahí. Ya seguramente debes tener ahí las letras de este precioso himno. 334. Dice la primera estrofa de este canto: una vez perdido vivía yo lejos y vagante en error, mas la voz de Cristo me alcanzó, me llamó con tierno amor. Vamos a entonar este precioso himno. A Cristo doy, que me use por su amor. Cantemos, hermanos, alegremente este canto. Le ponemos más ganas ahí mientras vamos entonando a nuestro maravilloso. Vamos a seguir cantando el himno 563, 563. Vamos a cantar ahora del amor de Cristo. 563, canten del amor de Cristo.
Canten del amor de Cristo, ensalzad al Redentor. Clamad a gran voz, dice la Escritura. La salvación pertenece a nuestro Dios y al Cordero. Apocalipsis 7:10. El canto 570 nos manifiesta la victoria que nosotros podemos tener en nuestro Señor. 570, victoria en Cristo. Para
Cristo me salva, búscome y compróme con su divino amor, me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma, victoria me concedió cuando por mí murió. Cristo ha muerto por ti, ha cambiado tu vida. Un canto más en esta tarde, 465, vamos a estar entonando, que dice: grande gozo hay en mi alma hoy. Grande gozo hay en mi alma hoy. Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí, hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi Rey, en su amor feliz y libre soy, mi salvo por la fe. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí. Cantaremos la cuarta estrofa ya para entrar al tiempo de la prédica. Gratitud hay en mi alma hoy y alabanzas a Jesús. Entonaremos un poco más lento, pero también con ganas, con fuerza, esta parte, ¿ya? Gratitud hay en mi alma hoy y alabanzas a Jesús, por su gracia a la gloria voy, gozándome en la luz. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí. Grande gozo siento en mí. Tremendo es el cántico que hemos estado entonando en esta mañana ya. Y ahora vamos a acercarnos a estudiar la palabra de Dios en el libro de Hechos. Me acompañan, por favor, el libro de Hechos, y ahora ya vamos cambiando nuestro tiempo de cantar el libro de Hechos. Y ahí estaremos fijándonos, aprendiendo. Y hoy día tenemos un tema grande, bueno también, acerca qué es lo que ocurre cuando Cristo obra en nuestra vida. Hechos capítulo 6, versos 8 en adelante, nos habla de un hombre. Se centra el texto en la vida de un hombre, cómo Dios comenzó a obrar en la vida de esta persona. Solamente para recordarles, hermanos, los versículos antes del capítulo 6, había una necesidad, hubo un problema, vimos cómo tratar los problemas en la iglesia, las soluciones y cómo ir edificándonos y creciendo a través de ello. Y uno de los hombres que fue parte de la solución fue justamente este hombre Esteban. ¿Y qué estaba ocurriendo en la vida de Esteban? Solamente les menciono un detalle
que dijeron los apóstoles al buscar a estas personas, entre los cuales estaba Esteban. Voy a leer verso 3 como un poco de introducción y contexto del capítulo 6. Cuando había esta necesidad, decía: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Hermanos, este hombre, Esteban, fue una persona que necesitaba tener estas características: buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, de sabiduría, y una persona con disposición al trabajo. ¿Qué pasa, hermanos, cuando Cristo obra en nuestras vidas? Cuando Dios obra en nuestros corazones. ¿Qué ocurre eso cuando esto ocurre en nuestras vidas? Bien, vamos a notar algunos detalles aquí y aprender sobre la palabra de Dios. Verso 8 dice así la palabra del Señor: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Vamos a orar y entrar aquí al tiempo de la palabra de Dios. Padre Celestial, una vez más te damos las gracias por todo lo que hemos estado aprendiendo a través del libro de Isaías. Queremos, Señor, experimentar, y hemos experimentado muchos tu misericordia, tu salvación, lo grande, Señor, que eres tú. Pero ahora, Padre, permítenos ver qué es la obra que haces tú en nuestras vidas, cómo cambias la vida de una persona. Te suplicamos estas cosas en este tiempo, en estos momentos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando Cristo, hermanos, obra en nuestra vida, aquí Esteban va a ser un claro ejemplo de las cosas que vamos a aprender. La obra de Cristo en nuestra vida comienza con una de esas primeras cosas aquí. Número 1, vamos a ver. Hermano, cuando Cristo está obrando en nuestra vida, en nuestros corazones, nos va a comenzar a llenar de su gracia y de su poder. Dice el verso 8: Esteban, lleno de gracia. Y lleno, hermano, significa completo, total. Hermanos, la gracia de Dios puede reposar sobre toda persona, sobre cualquier creyente que esté dispuesto a someter su vida a la vida del Señor Jesucristo. Y Esteban era este tipo de hombre, estaba lleno de gracia. Y también, juntamente con esta gracia, él estaba lleno de poder. Y, hermanos, le dio Dios no solamente esto, su gracia y su poder, pero verso 8, otro detalle ahí mismo: hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Hermanos, cuando nosotros sometemos la vida a Cristo Jesús, querido creyente, querido hijo de Dios, Dios nos llena de su gracia, nos llena de su poder, pero nos da capacidad para hacer su obra. El texto que estamos leyendo aquí y aprendiendo acerca de Esteban, él tenía la gracia y poder y él hacía. Hermanos, Dios nos capacita para accionar. Dios nos capacita para poder hacer lo que debemos hacer en esta vida. La evangelización, la discipulación, el ser, hermanos, buenos esposos, buenas esposas, buenos hijos, buenos pastores, buenos diáconos, buenos miembros de la iglesia, para cualquier labor que Dios, hermanos, quiere que desempeñemos, hermanos, Él puede llenarnos de su gracia y su poder y nos puede capacitar para hacer su obra. Te pregunto en este tiempo, ¿eres de aquellas personas, de aquellos hombres, de aquellas mujeres como Esteban, que están llenos de la gracia de Dios y su poder? Y estás capacitado para hacer la obra de Dios. No te estoy preguntando si has ido a un seminario. No te estoy preguntando si eres un experto orador, aunque Esteban tenía capacidad para hablar. Esteban hacía cosas y quizás era un hombre muy inteligente.
No te estoy diciendo, hermano, si tú has estudiado en un seminario, tienes un grado, tienes una capacidad para hablar. No te estoy hablando si Dios te ha dado la gracia y el poder para hablar a otras personas y hacer la obra que tú y yo necesitamos hacer. Dios convocó, hermanos, a Esteban y a estos hombres no para ser predicadores principalmente. Su principal labor era atender a las mesas. O sea, hacían trabajo material. Pero también Dios, hermanos, toda esta gracia, este poder que había, le capacitó no solamente para eso, sino para extender su ministerio, extender el servicio que Esteban realizaba. No solamente de hacer cosas con las manos, de servir en las cosas materiales, pero él comenzó a hacer obra espiritual. Y él comenzó a hacer grandes prodigios y señales entre el pueblo. Dios, hermanos, le capacitó para hacer grandes cosas. Y obviamente aquí está hablando, hermanos, de milagros. Pero, hermanos, Dios nos da poder y capacidad para hacer cosas grandes. A veces cosas imposibles que desde nuestra propia perspectiva, de nuestra propia humanidad, son difíciles de hacer. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado con la ayuda, con la gracia de Dios, hermanos, de repente diversas incapacidades, diversas limitaciones para hacer las cosas de Dios, pero como Dios nos capacita, Dios nos alienta, Dios nos estimula a poder, por ejemplo, hablar, a predicar acerca de Cristo Jesús, realizar grandes obras que en algún momento podemos pensar, o otros pueden pensar, no, él jamás podría hacer algo como esto. Sí, hermanos, realmente nosotros somos inútiles. Pero, hermanos, Dios nos da la capacidad en su gracia y en su poder de hacer las cosas. Mira, la obra de Cristo en nuestra vida puede hacer esto. Te puede llenar de gracia y poder y te puede capacitar para hacer su voluntad y lo que Dios quiere en esta vida. Todos tenemos esto, pero necesitamos someternos a la obra de Cristo en nosotros. Otro detalle más, hermanos, que quiero compartir con ustedes en esta mañana, bueno, ya casi tarde ya. Hermanos, Dios no solamente hace esto, pero Dios puede darnos sabiduría y denuedo. Versos 9 en adelante. Dice aquí en el texto, ya Esteban está haciendo la obra de Dios, entonces se levantan unos de la sinagoga, llamados de los libertos, parece que era un grupo ahí o una especie de no sé si de grupo, de secta ahí dentro de la gente de la sinagoga, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, y comienzan a disputar con Esteban. Hermanos, Esteban está presentando defensa de Cristo. Está hablando de Cristo y gente comienza a refutar las cosas que Esteban está mencionando, que Esteban está presentando sobre la necesidad de la gente y la necesidad de reconocer a Cristo como Señor y Salvador. Y comienza con ellos una disputa, o sea, un enlace de conversar, hablar y comenzar a exponer los puntos de vista en cuanto al Señor Jesucristo. Pero quiero que noten algo que ahí se da, y como Dios también, hermanos, da esto para la vida de la persona, que se deja someter a su voluntad y dejamos que Dios obre en nuestra vida. Verso 10 nos revela algo. Pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Hermanos, Esteban fue capacitado por Cristo, por el Espíritu Santo, por Dios con sabiduría. Hermanos, la sabiduría que Dios puede darnos, esa capacidad para poder entender, comprender, discernir, hacer bien las cosas en la buena forma. No digo el ser astuto, porque a veces se puede hacer cosas, uno puede hacer logros con maldad, con astucia. Pero otra cosa es la sabiduría, es aplicar los conocimientos para hacer bien las cosas, para lograr propósitos legítimos delante de Dios en su temor. Y Dios, hermanos, capacitó a Esteban con sabiduría. Es interesante. No podían resistir la sabiduría de Esteban. Y no es que era su sabiduría, era la sabiduría de Dios. A veces estamos tan interesados en que cuando nosotros hablamos, se respete lo que yo digo, se acepte lo que yo digo. No, nosotros necesitamos respetar y aceptar las cosas que Dios quiere que hagamos, y necesitamos para esto la sabiduría de Dios. Pero no solamente Esteban estaba lleno de sabiduría, tenía la sabiduría de Dios, pero también tenía una capacidad para hablar. Dice el texto aquí, y no podía resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba.
Hermanos, Dios, si tú eres una persona que quizás no eres una persona de mucha capacidad para hablar, no eres muy dotado en tu forma de hablar, pero hermanos, deja que Dios obre en tu vida. Y Él te va a dar esa capacidad para hablar con propiedad, con sabiduría, con certeza acerca de las cosas de Dios. Queridos jóvenes, y especialmente aquellos quienes Dios les está retando, aquellos hombres que Dios les está retando para ir a hacer la obra de Dios. Y esto a veces poco se habla en estos tiempos. Tú tienes un temor, Dios puede capacitarte, pero necesitas dejar que Él obre. Y Él puede darte la sabiduría y esa capacidad de palabra para exponer al Señor Jesucristo y llevar a los corazones de la gente la palabra de Dios que cambia y transforma. Nosotros no cambiamos, nosotros no transformamos, nosotros no salvamos, pero la sabiduría de Dios y el ímpetu, que Dios pone en nuestros corazones, en nuestras bocas, son el canal para que gente conozca al Señor y Dios salve a otras personas. Así estaba este hombre Esteban, la obra de Cristo en la vida de un creyente, lleno de gracia, de poder, capacitado para hacer la obra, lleno de sabiduría y de nuevo, y unos detalles más ahí para ir aprendiendo, pero también, hermanos, la obra de Cristo nos hace irreprensibles. Hermanos, cuando nosotros nos sometemos a Dios, Dios obra de tal manera que no hay posibilidad, hermanos, de que nuestras vidas puedan ser cogidas o agarradas. Y es lo que se espera especialmente en la vida de los pastores. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Pero quiero que notes en la vida de Esteban, hermanos, si Esteban hubiera continuado con vida, como vamos a notar la próxima semana acerca de su muerte, pero hermanos, Esteban tendría básicamente en su vida y la forma en que guiaba su vida los requisitos para ser un obispo, ser un pastor. Pero quiero que notes aquí la irreprensibilidad, hermanos, que podemos lograr delante de los hombres por estar sometidos a la obra de Cristo en nuestras vidas. Versos 11 en adelante. Estos hombres que estaban molestos, enojados y que no podían refutar a Esteban, ni podían defender acerca del Señor Jesucristo, comenzaron a sobornar. Verso 11 nos dice que comenzaron a sobornar a unos para que dijesen que les habían oído hablar de palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y levantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrancaron y le trajeron al concilio. Verso 13, pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Hermanos, era imposible a Esteban encontrarle una falla. Eso se llama irreprensibilidad. Ahora, hermanos, cuando nosotros nos sometemos a la vida de Cristo y dejamos que Dios obre en nuestra vida, hermanos, la gente no va a poder coger algo en nuestra vida y decirnos: mira, tú estás mal aquí. Yo no estoy diciendo que Esteban nunca pecó, pero generalmente él tenía una vida totalmente y completamente irreprensible. Era difícil de hallar un problema, y se nota esto, porque como no pueden encontrar una falla en Esteban, cogen testigos falsos, se levantan calumnias, y es una de las cosas que debemos tener cuidado y también debemos aprender, hermanos, en la vida. A veces cuando andamos en la vida, cuando andamos bajo el sometimiento de la obra de Cristo en nuestras vidas, van a haber personas que no les gusta. A la gente, hermanos, cuando nosotros vivimos para Dios, no les va a gustar. Se van a incomodar porque les incomoda, hermanos, aún creyentes, creyentes que no están andando bien. Hermanos, cuando ven que alguien está andando bien, ya pues tienes que ser cristiano, pero no abuses, te dicen. No abuses, ¿cómo vas a abusar ya? Está bueno que seas cristiano, pero ya te pasaste. No, hermano, nunca uno se puede pasar en el cristianismo. Uno nunca se puede pasar en santidad. Pero la gente se incomoda. Gente que no necesariamente quiere vivir para Cristo, aunque estén en la iglesia, hermanos, van a encontrarte y van a calumniarte. Pero nosotros necesitamos. Hermanos, Esteban no se preocupó por eso. Él jamás estuvo
animado a estar diciendo, no, pero yo soy bueno, yo no soy mentiroso. Él no se preocupó por esto. Él seguía concentrado en hablar acerca del Señor Jesucristo. Nota en la acusación en el verso 14, ¿ya? Pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret. Esteban hablaba de Jesús. Ese era su tema, ese era su lema, esa era su vida, esa era su motivación. Hermanos, Cristo en nuestras vidas, Cristo en nuestra boca, Cristo en mi pensamiento, Cristo en mi corazón, hermanos, nos va a llenar de gracia, nos va a capacitar para hacer su obra, nos va a dar sabiduría y denuedo para hablar de Él y nos va a hacer irreprensibles. Unos detalles más, hermanos, aquí para ir cerrando la enseñanza el día de hoy. La obra de Cristo en nuestra vida, hermanos, nos permite que otros vean a Dios, que otros vean lo más cerca que uno puede estar a Dios. Hermanos, los seres más cercanos a Dios son los ángeles. Y mira lo que dice aquí el texto en el versículo 15. Voy a pedir que los que están aquí me van a ayudar leyendo la Biblia en el capítulo 6, el versículo 15, Hechos capítulo 6, versículo 15, después de que en el 14 dice, pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés, verso 15. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Cuando está hablando Esteban, hermanos, cuando está hablando de Cristo, cuando está respondiendo apropiadamente, sin estar incómodo ni molesto. Yo no me imagino a Esteban gritándoles, usted, vamos a decir, le han acusado a Esteban de que él engaña, miente, que está diciendo falsedades. Yo no me imagino a Esteban diciendo, no, ustedes son los mentirosos, ustedes son los pecadores. No, hermanos, él no está en eso. Él está hablando solamente de Cristo Jesús y la necesidad de esta gente de aceptar a Jesús como Mesías. Pero algo ocurre en el versículo 15. Entonces, todos los que estaban sentados, gente religiosa, gente que lee la Biblia, ¿ya?, al fijar los ojos en él y lo miran, o sea, ya no están quizás agachados o pensando en discutir o conversando entre ellos, pero todos fijan su mirada en Esteban y cuando ven a él su rostro como el rostro de un ángel. No sabemos cómo es el rostro de un ángel, no sé cuál es la experiencia o cómo ellos pensaban que era el rostro, pero quizás se notaba un resplandor, se notaba la santidad, se notaba la tranquilidad. Pregunta, mi querido hermano, ¿Dios está obrando en tu vida? Y cuando la gente ve tu rostro, miran y dice, este parece el diablo cuando mira tu cara. Así te dice. Este parece Judas cuando así te dice. Hermanos, que cuando Cristo obre en nuestros corazones, en nuestras vidas, la gente pueda ver lo más cerca a Dios, como los ángeles que ven el rostro de nuestro Dios. La obra de Cristo en nuestra vida, hermanos, nos llena de gracia y de poder, nos capacita para hacer su obra, nos da sabiduría y denuedo para hablar de Cristo, nos hace irreprensibles y nos permite que otros vean a Dios lo más cerca posible. ¿Cómo están nuestras vidas y testimonios, hermanos? O cuando la gente nos ve, como les dije, y quizás en son de broma, ve al diablo, ve a Satanás, ve a Judas y no ven a Cristo. Creyentes en Cristo Jesús, si Cristo está obrando en nuestras vidas, la gente debería estar mirando en nosotros a Dios. Que el Señor nos ayude en este esfuerzo, en este intento de dejar que Cristo siga obrando en nuestras vidas. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias porque en el Señor Jesucristo, Señor, tú estás obrando. Llénanos de tu gracia, Señor, llénanos de tu poder. Danos la capacidad para hacer las obras que necesitamos hacer para ti, las labores, la evangelización, el discipular a nuestra propia familia, el orar, Señor, el ayudar, Señor,
a nuestros propios familiares, ser buenos esposos, buenas esposas. Danos sabiduría, danos denuedo. Haznos, Señor, a cada uno de nosotros irreprensibles delante de ti y permítenos que otros vean a través de nuestras vidas solo a Dios, solo a Cristo Jesús y no otra cosa. Perdónanos, Padre, cuando no dejamos obrar a Cristo en nuestras vidas. Si hay alguno de nosotros que estamos pidiendo, Señor, queremos suplicarte perdón, Padre. Padre, que cuando la gente nos mire, puedan ver a Cristo Jesús, a Dios mismo. Nosotros seamos el testimonio que tú necesitas en esta vida, como este hombre Esteban, que sujetó y se dejó, Señor, cambiar y transformar por Cristo Jesús. Te suplicamos estas cosas en nombre de nuestro amado Redentor. Amén. Hermanos, gracias por la bendición, el tiempo y la oportunidad de llegar por este medio hacia usted, hacia su casa, hacia el lugar donde se encuentra. Le animamos a estar compartiendo esta proyección, este video en vivo para otras personas, para que puedan también seguir aprendiendo del Señor Jesucristo, del Dios soberano, al cual le hemos aprendido y entendido las razones por las cuales le alabamos en esta mañana. No se olviden nuestros cultos que tenemos los días domingos, como hoy, a las 11 de la mañana, luego a las 6 de la tarde, y los días miércoles tenemos nuestro culto a las 7 de la noche, culto de oración y estudio bíblico. Bienvenidos, muchas gracias por participar con nosotros. Le esperamos en la tarde. Vamos a seguir aprendiendo en el libro de Proverbios y vamos a ver serias advertencias sobre el adulterio. No te pierdas la enseñanza para esta tarde. Que el Señor te bendiga, pasa una buena tarde, glorifica a Dios ahí en tu casa, tomemos energía y nuevas fuerzas para servir a nuestro Dios. Dios los bendiga, nos vemos en la tarde.